Bueno, buenos días. Ya conectado. Habíamos dejado nuestro tema de transporte escolar, lo que no recuerdo exactamente por dónde. Sí hablamos de que los conductores no tienen una autorización especial, que ya no existe, que eso se derogó. Del acompañante hablamos completo. De la limitación de velocidad no me suena, itinerario de parada, duración máxima del viaje de un trayecto de 1 hora, eso sí. Eso sí. De los seguros sí hablamos del SOBI, ¿verdad? De las obligaciones de la entidad, documentación. Esto ya no me suena, que hayamos llegado a este. A esto ya no me suena que estuviéramos aquí. Yo creo que nos quedamos más o menos por aquí. ¿Puede ser? De la ITV sí, porque se veía más para arriba también. Estaba aquí la inspección técnica. Aquí está, ¿eh? La ITV, la inspección técnica. Buenos días. Buenos días. Esa es la actitud, esa es la actitud. Está la carretera chula, ¿eh? Nada, pues eso va a ser así siempre, ¿no? Que no... Bueno, pues yo creo que más o menos íbamos por la parte esta de documentación. Un resumen de documentación que podemos encontrar en esta parte del tema y que nos puede venir bien a la hora de decir qué es lo que es necesario a la hora de llevar a cabo una inspección a un transporte escolar. Ya sabéis que existen campañas de transporte escolar enfocadas desde dos perspectivas. La perspectiva de la DGT, que de vez en cuando nos la manda y nos puede venir cuando nos puede venir, en verano no, pero cuando hay transporte escolar. Y luego nosotros, de vez en cuando, y de vez en cuando, pues no lo hacemos todos los años, al inicio de cada curso solemos mandar la inspección de transporte escolar. Entonces sí que mandamos en las rutas que tenemos cada distrito, que nosotros tenemos algunas, en el centro, por ejemplo, o en la norte creo que solo hay una, creo que alguien me comentó, pues se hace la revisión del transporte escolar. Este resumen pues puede venir bien. Referente al vehículo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprobar? Referente al vehículo, referente al conductor y otras obligaciones relacionadas con la actividad. Nosotros, referente al vehículo, nosotros tenemos que consultar el título habilitante de transporte, que yo aquí estaba antes dividiendo, ahora la he unido y os voy a explicar. El título habilitante de transporte ya hablamos de él, que a nivel estatal, un autobús, lleve o no lleve transporte escolar, va a tener un título habilitante de transporte siempre que haga un servicio de transporte, ¿cómo lo llamábamos nosotros? Público. ¿Os acordáis? Que el público era el que se prestaba a cambio de una contraprestación económica. Por lo tanto, si un autobús pertenece a una empresa que lleva a cabo transporte público, lleve a quien lleve, tiene el título habilitante de transporte. Título habilitante, que podéis anotar ahí al lado, se consulta a través del CREAT, que viene regulado en el artículo 53 de la LOT, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí a modo de resumen y de esquema, no he querido yo ser muy extenso, porque ya el tema anteriormente lo regulaba, nosotros podemos decir título habilitante de transporte regulado en el artículo 42 de la LOT y consulta el registro de empresa y actividad del transporte regulado en el artículo 53. Es decir, a modo de una inspección en un supuesto práctico, estos dos artículos serían buenos poder citarlos, mínimo, ¿eh? Se puede hablar de más, se puede hablar del ROT, pero en principio yo creo que con esto lo solventamos más que de sobra. Y luego, ese título, digamos, le voy a llamar general o genérico del transporte público de personas, que está en el CREAT, hay que añadirle esa autorización especial, de uso especial para realizar el transporte escolar. ¿Esa autorización es la misma? No, es otra, porque ese autobús que de lunes a viernes puede llevar a los niños al cole y hacer la ruta, el sábado a lo mejor lleva a unos abuelos yo qué sé, Alcántaro. Alcántaro, eso no es lo de las despedidas. Tío, puta. Ahí está. Entonces, pero vosotros me entendéis, cambia el tipo de transporte y ya no es de uso especial. Entonces, el uso especial, ¿quién lo va a autorizar? Bueno, pues el uso especial nosotros lo vamos a ver en una norma que yo creo que para muchos será bastante desconocida, que es la ordenanza municipal del transporte escolar, de los transportes de uso especial. Entonces, si ya os estoy diciendo que va con una ordenanza, ¿quién va a otorgar esas autorizaciones de uso especial? El ayuntamiento, con un pero, siempre y cuando sea todo dentro de su municipio, como es obvio, ¿verdad? Siempre que sea dentro de su municipio. Todo lo que es la ruta que vaya a llevar a cabo.
cuidado porque hay muchos transportes escolares, sobre todo aquellos colegios quizás privados y demás. Por ejemplo, el de Cártama, donde está mi niño, ese viene gente de todos lados. Entonces, la ruta ya no la va a autorizar el ayuntamiento, ya tendrá que tomar carta en el asunto la delegación provincial en Málaga de la Consejería de Transporte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando ya el ámbito supramunicipal de la ruta, por ejemplo, claro, en el de Cártama pues, va gente de Pizarra, va gente de Coín, va gente de Alaurín, va gente de Málaga. Entonces, ese ámbito supramunicipal de la ruta del propio colegio, teniendo en cuenta de que el trayecto en cada uno de los sentidos no puede durar más de 1 hora, que ya tampoco, y a la hora que es, ¿verdad? 1 hora en el autobús, es nada, si echamos nosotros viniendo de Cártama para acá casi 40 minutos. Pues como está la cosa, en un autobús, imaginaros. Bueno, pues entonces, teniendo en cuenta eso, la autorización de uso especial para realizar el transporte escolar vendrá otorgada por el ayuntamiento, si es dentro del propio municipio íntegramente la ruta, o por la delegación provincial de la consejería con competencia en materia de transporte, ¿de acuerdo? Dentro de la misma provincia, evidentemente. En caso de que supere los límites de la provincia, pues entonces ya sería la propia consejería, ya no sería la delegación provincial, ¿vale? Son los distintos ámbitos que hay. Respecto al título habilitante, que yo creo que, digamos, la parte más importante, después vamos a ver los preceptos infractores que podríamos encontrar relacionados con estos dos tipos de autorizaciones. Quizá tendría que haberlo puesto en un puntito y aparte para que quede más claro, aunque yo quería unar aquí todo lo que es el título habilitante. No, espero que no dé lugar a confusión porque son dos diferentes, el genérico y el de uso especial. Tarjeta de inspección técnica del vehículo. Vale, esto es como cualquier otro vehículo. Esto ya sabemos cómo funciona, vigente, debidamente diligenciada, acreditada, de que el vehículo ha cumplido con lo dispuesto en el Real Decreto. ¿Eso qué es? Bueno, sabéis que en las tarjetas de ITV a veces se reseñan diligencias de reformas de vehículos o, como en este caso, de revisiones especiales, ¿no? ¿Qué es lo que se ha revisado en esa estación de ITV? Todos los elementos que regulaba el artículo 4 del Real Decreto 443 de 2001. Ese artículo 4 que hablaba de las condiciones técnicas. ¿Os acordáis de la ventanilla no puede abrir 1/3 de la parte superior? Tiene que tener martillos rompecristales. El conductor tiene que tener una pantalla. Los bordes tienen que ser de colores vivos. Tiene que tener un mecanismo que no se vea en cuanto. Tiene que tener. Extintores, tal. Bueno, pues todo eso, esa revisión, cuando se va a solicitar la autorización de uso especial, se le pide que cumpla con estas condiciones técnicas previamente revisadas con una estación de ITV. Así que la tarjeta tendrá que tener eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros hemos podido comprobar el título habilitante de transporte a través del CREA y la autorización de uso especial expedida, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Málaga, evidentemente la tarjeta de ITV tiene que venir diligenciada con esa revisión, porque es una de las condiciones que necesita para que le hayan otorgado esa autorización de uso especial. Si no, no lo tendría. ¿Qué más tenemos? Bueno, por supuesto aquí la revisión técnica de vehículos periódica que viene en el artículo 6 del Real Decreto 920-2017 y que establecía una periodicidad anual hasta la antigüedad de 5 años y semestral cuando superaba los 5 años de antigüedad, ¿verdad? ¿Nos acordamos la antigüedad de los vehículos que prestan servicio de uso especial de transporte escolar de menores? La antigüedad máxima como norma general. 10 años la general y excepcionalmente 16 al inicio del curso escolar cuando se daban una serie de condiciones y era que sustituía a otro principalmente. Permiso de circulación del vehículo, como es obvio, y seguro obligatorio de responsabilidad civil, más una cobertura que está regulada tanto en el mismo Real Decreto 443 como en el Real Decreto del seguro obligatorio de viajero, conocido por su sigla SOVI, ¿verdad? Esas coberturas las encontramos por ahí. Y ahora veremos también qué pasaría si se incumplen las condiciones técnicas, porque es posible que un autobús haya pasado una ITV para la revisión de las condiciones técnicas del Real Decreto, que haya obtenido una autorización de uso especial, un título habilitante de transporte y que con el tiempo deje de cumplir las condiciones. Sí, pues entonces en ese caso veremos cómo se denuncia eso. ¿Qué preceptos infractores tenemos nosotros a nuestro alcance para denunciar eso? La denuncia sobre la carencia del permiso de circulación la conocéis perfectamente. Y la denuncia sobre el seguro más la cobertura la vamos a ver porque también hay una dicotomía y veremos que el seguro obligatorio de responsabilidad civil básico sabemos denunciarlo perfectamente, pues es muy común, pero el del SOVI tiene una connotación especial relacionada con el transporte público, así que tiene su propio precepto infractor, ¿de acuerdo?
Así que respecto a cada una de las carencias de estos requisitos, pues tendremos un precepto infractor al que podemos acudir. Referente al conductor, permiso de conducir, ley de seguridad vial, punto, reglamento general de conductores, no hay más, ¿vale? No hay más, no hay aquí más que ninguna condición especial, más que atender al número de plazas. Por cierto, ¿número de plazas transportadas o número de plazas que tenga el vehículo? Vale, es que hay por ahí supuestos que intentan liar. Conduce un autobús de 40 plazas en el que viajan solo 14 personas. El conductor posee el permiso de clase D1. No le vale. Necesita el D, porque va en función al número de plazas del vehículo, ¿vale? Eso, yo entiendo que aquí ya a esta altura nadie duda de eso, pero tenéis que ver las caras de los chavales cuando le ponen los supuestos de eso y dicen, hostia, ¿ahora qué? No, bueno, pues si esto es como decir, bueno, yo me alquilo un autobús para mí y mis 4 colegas, como tengo el B, ¿no? Hasta ahí ya, hasta 9 pues podría llegar, ¿no? Bueno, venga, la carencia del permiso de conducción, el precepto infractor, no hace falta que lo recordemos, pero aquí puede ser infracción administrativa por el artículo 1 de conductores si ya posee otro permiso o infracción penal del 384 si no ha tenido nunca, lo ha perdido judicialmente o tiene ya una pérdida total de puntos, una pérdida de vigencia por pérdida total de puntos siempre y cuando se den 2 requisitos, ¿verdad?, que establece la Fiscalía, que es que haya dolo y sea firme. El CAP, certificado de aptitud profesional, yo a este le llamo estatal para que no se confunda con el, por ejemplo, con el de VTC que está en desarrollo, o que no se confunda tampoco con el del taxi que yo le llamo CAP municipal. ¿Vale? Esto viene regulado en un Real Decreto, el 284 del 2021, y también tiene su precepto infractor ante la carencia del CAP. ¿Vale? Lo vamos a ver a continuación. Y otras obligaciones, dice, independientemente de la documentación referida, pues se tendrá que comprobar que se cuente con el panel de transporte escolar, que es la señal V10 del anexo al Reglamento General de Vehículos, que esto es algo que puede fácilmente olvidarse, perderse, romperse o cualquier otra cosa, y que veremos también que tiene su precepto infractor concreto. Los dispositivos luminosos de emergencia, que también viene regulado en el artículo 4, extintores, el acompañante, que es algo que fácilmente se puede obviar, y porque no responde a unas condiciones técnicas, sino a que esté presente una persona. Recordemos en los términos que regula el artículo 8 del Real Decreto, porque ahí es donde nos dice cuándo es necesario en función a los distintos tipos de transporte escolar que nos recogía el artículo 1 del Real Decreto, de esos 4 modalidades de transporte que nosotros intentamos describir poniendo ejemplos. Dice la señal V10 obligatoria delante y detrás en todo el autobús escolar, efectivamente, tal y como expresa el anexo al Reglamento General de Vehículos. Dice, va en función de las plazas. No, es obligatorio cuando se haga transporte de escolar o de menores. Entonces, en ese caso, la señal V10 tiene que ir delante y detrás. De hecho, históricamente siempre ha sido una especie de cortinilla enrollable. No sé si os acordáis. Los chupones, cortinilla enrollable, la abre ¡pop! Y la pega. Eso es. Y luego también tiene que tener el cartel del centro docente en los laterales. Es decir, el colegio, los olivos, yo que sé. ¿Eh? Y veremos la forma de denunciar esto. La frecuencia de la ITV ya la hemos recordado. Y luego establecer las tasas de alcohol reducida que marca el Reglamento General de Circulación en su artículo 20. ¿Qué pasa si la persona, el conductor, está haciendo un transporte escolar con escolares dentro? ¿Cuál es su tasa? 0,15, ¿no? En aire. ¿Y si no lleva escolares, sino un transporte regular o discrecional, público, que lleva a otras personas? Lo mismo. ¿Y si va de vacío? ¿Y si va de vacío? Venga, el tío está llevando al taller o a la ITV. Venga, ¿qué dice el reglamento? ¿Eh? Vamos a ver las diferencias entre eso. Si el taxi va de vacío, pero con el símbolo verde, con la luz verde de la V17, está en servicio público. Pero como pillé yo el otro día en un control allí de noche, el que viene del puticlub con el primo que es su cumpleaños, ¿ese qué? Está haciendo uso del taxi, pero a nivel como si fuera particular. Fijaos, la tasa reducida viene marcada cuando se trate de
Vehículos destinados al transporte de mercancías, MMA superior a 3.500. Vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9 plazas o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas, servicio de urgencia. Por lo tanto, cuando hablas de vehículos, no te dice que esté llevando a cabo el servicio o no. Por lo tanto, un autobús, aunque vaya a la ITV, hemos de entender que como es en función al vehículo y no al servicio, pues se le aplicaría la tasa reducida. Sí, pero digo porque estas son las típicas peguitas que te pueden hacer dudar y es normal, porque nosotros la mayoría de las veces, bueno, la mayoría de las veces no hacemos pruebas de alcohol en mi autobús. Es raro. Pero bueno, ahí está, salvo en casos de accidente y demás, que ya sabéis que es algo que sí se tiene bastante en cuenta, porque lo primero que va a preguntar a todo el mundo, incluso la prensa, o sobre todo la prensa, es si el conductor del autobús iba bebido o drogado, ¿verdad? Por cierto, ayer un compañero quería denunciar por conducir con drogas sin hacerle la prueba. Pero, hombre, a ver, tenía una parte de... No, que lo vio fumando, claro. Entonces decía, pero si yo lo he visto. Ya. Pero... Claro, efectivamente. Entonces, habría que acreditar, ¿verdad, Manu? Que no se fiaba, le preguntaba y no se fiaba. No se fiaba, no. Un poco desconfiadillo. No salía desconfiadillo. Y ya le dije, vamos, chiquillo, ¿cómo lo va a denunciar por conducir con droga sin la prueba de droga? Sí. De hecho, se debe denunciar por la doble vía, por el consumo en un lugar público, ley de seguridad ciudadana, y por la conducción con presencia de drogas, son perfectamente compatibles. Igual que es compatible que, por cierto, no sé si aquí en esta clase salió alguna vez el supuesto, pero a mí me parece bastante interesante el que es compatible en vía administrativa denunciar alcohol y droga al mismo tiempo. No sé si alguna vez... No entiendo la pregunta. Es incompatible a nivel penal denunciar por el delito del 379.2 por alcohol y por droga. Es incompatible. Nos dice la doctrina que es un único delito porque al final es generar un riesgo y el riesgo ya está generado. Sin embargo, en vía administrativa sí es compatible la doble vía, entonces eso puede liarnos. Es decir, si alguna vez tenemos a alguien que, hostia, este parece que va borracho, tal, le hacemos la prueba 0,38, hostia, infracción administrativa, y tenemos sospecha de que también ha consumido droga, no digáis, bueno, como ya lo hemos denunciado por alcohol, ya está. No, porque por droga, sí, por droga, en vía administrativa también cabe la doble vía, es decir, el denunciar por alcohol y por droga. No se aplica ese principio, digamos, que podría ser o el non bis in idem, o el de que, por ejemplo, en vía penal ya el delito está cometido. Incluso la doble vía de negativa, administrativa. Si se niega ¿el qué? La doble vía administrativa. Ah, sí. Muy interesante también, José, porque si se niega a una, es una, y si se niega a las dos, es dos. Efectivamente, muy interesante también. Así que, bueno, me ha venido ahora porque el otro día salió una duda en otra clase y me pareció interesante y digo, esto es algo en que fácilmente se puede dudar, en que uno diga, bueno, a nivel penal creo que más o menos lo tenemos claro, pero a nivel administrativo se puede denunciar doble. De hecho, yo hace poco lo hice. Ah, sí. Yo hace poco lo hice con el que, viniendo para el trabajo me dio y tal, no sé qué, se denunció por alcohol y por droga. En vía administrativa, porque claro, ya había pedido amablemente que se le denunciara por todo. Bueno, pues ahí queda eso. Incluso, fijaos, en vía penal, ¿qué pasa si alguien comete el delito de velocidad? Da 0,90 y aparte también va a droga. ¿Cuántos delitos comete? Pues cometerá dos. Os dice la fiscalía que uno. Si nos vamos, esto es ya la relación concursal. Circular, ¿os acordáis de la circular de 2010 famosa, verdad? 2011, perdón. Lo he dicho al revés. Nos vamos a las conclusiones, concretamente a la 16ª. La relación concursal. 16ª. Ya que te pone. Hombre, ya lo recuerdo. Dice, entre los delitos del 379.1 y el 2, es decir, el 1 es velocidad y el 2 alcohol y droga, concurso de normas.
eso significa que solo se comete uno. Es curioso. Y todo Entre los delitos del 379 al 381, es decir, si alguien comete alcohol más conducción temeraria, solo un delito. Aunque sea la conducción temeraria con desprecio sobre la vida, solo un delito. Pero bueno, yo siempre digo, cuidado, porque los concursos no son para nosotros. En un supuesto práctico tenemos que poner que ha cometido el delito de velocidad, que ha cometido el delito de alcohol, sin perjuicio de la aplicación de las reglas concursales que se establezcan en el procedimiento penal y que, si alguien lo tiene muy claro, se apliquen conforme a la conclusión 16 de la circular 10/2011, estableciéndose el concurso de normas regulado del artículo 8 del Código Penal. Pero nosotros, en un atestado, tendríamos que instruir por el de velocidad y además dejar claro en el diligenciado también instruir sobre el de alcohol y que luego sea la Fiscalía quien pida pena o no pida y el juez el que tenga en cuenta las reglas concursales. Pero nosotros no podemos omitir la investigación en el atestado de ninguno de los delitos. Imaginad que alguien comete un delito de conducción temeraria con desprecio sobre la vida, el 381. Pero además va a beber y decimos, no, como ha cometido el 381, la prueba de droga, la prueba de alcohol ya no se la hago. Eso estaría muy mal. Es decir, nosotros tenemos que poner sobre la mesa todos los delitos cometidos y luego ya en sede judicial y en el procedimiento ya en sí establecer las reglas concursales. ¿Vale? Es diferente. Cuando hablamos de las reglas concursales, el concurso de normas, el artículo 8 establece 4 reglas y dice el precinto más amplio y complejo solverá que situaciones consideradas con la que es más específica, ¿no? Y luego la última regla es el que más pena tenga. Por lo tanto, ¿cuál van a coger? Pues va a decir este, que lo castiga más. Exacto, 381. Y luego, pues, el que más pena tenga. Y luego ya, criterio de graduación de la pena. Y empiezan ahí ya. Entre el 384.1 y 2, concurso de normas. ¿Estos cuáles son? Esto es el de sin punto y judicial. ¿Se puede dar un campeón que le hayan quitado punto y judicial? Claro, pues entonces, ¿comete 2 veces el delito? No, una sola. Entre el 2 y el 3 no hay relación concursal. Claro, no se puede dar de que no hayas tenido nunca y que te lo haya quitado el juzgado. Esto sobraba, ¿no? Pero bueno, algún mar habrá que lo habrá pensado. Y el D, que este sí me parece muy, muy, muy interesante y este lo tenemos yo creo que todos clarísimos. Entre alcohol, droga y la negativa se cometen los dos. Y aquí yo creo que sí es muy importante que quede claro en un supuesto. Es decir, comete alcohol, comete droga y será penado en concurso real. Concurso real que viene en el artículo 73 del Código Penal. Y luego ya dice entre el 384 y los demás, concurso ideal. Este también es interesante. Artículo 77. Aquí se castigan por los dos, por separado. Por lo tanto, siempre, aunque vayas a batir el récord del mundo, es mejor someterse a la prueba. Yo me negué por un Claro, pues entonces negarse es doble pena a nivel penal. Claro, sí, puede ser una negativa sin síntomas y entonces ahí ya entramos en problemas. Y luego dice... No. Pero, porque no va a tener síntomas. No va a tener. Lo que pasa es que el 033 no lo puedes tener en cuenta, realmente. La negativa se la puedes meter penal. Si está obligado y es un vehículo a motor o ciclomotor, es penal. Y ahora el que no le mete es el 379. Entonces no puede hacer esta relación concursal del concurso real. Te quedas solo con el 383 en vía penal y ya está. Tampoco lo puedes denunciar por el 20 del reglamento, porque no tiene las pruebas reglamentariamente establecidas. El acta, cada vez que haya un procedimiento penal, si no tiene síntomas y está obligado a someterse, es penal. Imagínate, inmerso en un accidente, como posible responsable, ¿verdad? Y tú haces una primera prueba, 033. Y en la segunda dice, no me someto. Es penal, es un 383, pero no es un 379, ni siquiera una infracción administrativa al 20. Sería 383 penal más la infracción de la negativa supeditada. ¿Vale? Y luego, esta que es concurso ideal, ya sabéis que el concurso ideal era aquel que con una acción produce distintos resultados. ¿Cuál sería la acción? Conducir. Como la acción es conducir sin carnet
conducir con alcohol, droga, velocidad, conducir temeraria, como la acción es una y produce diferentes resultados, concurso ideal artículo 77. Bueno, hoy nos hemos desviado un poquito del tema, pero yo creo que esto le da calidad al supuesto. A mí no me gusta estar siempre remachacando los concursos, salvo en delitos contra la seguridad vial, que creo que hay que tenerlos claros, pues son los nuestros. Entonces yo quizá no voy a machacaros con qué relación concursal hay entre los daños de romper una cerradura al entrar en una vivienda para robar, aunque es muy sencillo resolverlo, pero no me importa tanto. Sin embargo, aquí, que creo que es lo nuestro, sí tendríamos que afinar un poquito más, ¿de acuerdo? Sobre todo en esto, que es posiblemente el que más se da, ¿vale? Y este que quizás es un poquito raro, que es el que puede dar lugar a confusión. Velocidad más alcohol, solo un delito. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí el 379 con la negativa. El de la letra delta, ¿no? Claro, pero se tiene que dar el 379. Como no tenemos pruebas, se va a dar por el inciso primero. Es decir, el inciso segundo no, porque es el de la tasa objetiva. Pero el inciso primero sí. El acta de signo externo nos va a dejar constancia de que la ingesta del alcohol afecta de manera grave las capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura. Y eso, en ese sentido, va a ir atestado. Aparte, ese acta de signo externo, como después no se puede reproducir en juicio oral, va a ser como una especie de prueba preconstituida. Y nos van a tener que creer, porque no le vamos a decir, ve usted lo que bebió el otro día. Le veamos. ¿Vale? Aunque nos hayamos desviado un poco, creo que es interesante, porque los delitos contra la seguridad vial son muy importantes. Bueno, volvemos a nuestro tema. Ya hemos hablado de las tasas, que siempre son muy interesantes y que los supuestos prácticos son muy protagonistas. Tema de alcohol y accidentes es posiblemente el tema más recurrente que caiga en supuestos prácticos, por lo menos en Andalucía. El que más cae. Entonces, o lo llevamos bien, o tenemos graves problemas. Vamos al cuadro de infracciones. Venga, vamos a infracciones comunes. Creo que no se me escapan. El 141. Venga, el 141 es el hermano mayor de otras. El hermano mayor de otra. ¿Dónde encontramos el 141 también? Venga, el 141 es la realización de transportes públicos realizando el título habilitante que resulte preceptivo para su prestación de conformidad con lo dispuesto en la ley de la norma dictada. Vale. El 39A de la ley 2/2003, que es la ley de ordenación de transporte urbano y metropolitano de viajeros en Andalucía. Ahí está, lo tumba. Nos ha gustado, ¿eh? Bueno, pues lo tumba, esa ley andaluza de transporte viajero tiene su hermanito pequeño de esta otra infracción, el 141. ¿Cuándo vamos a poner el 141? Cuando se carezca del título habilitante. Es decir, cuando yo meta la matrícula en el CREAT y no tenga nada. Ese título habilitante que yo llamaba general o genérico, el para todos los tipos de transporte público. Vale, 141. El 141, ¿cómo se denuncia? Boletín, acta, ¿habéis visto algo? Tenemos un acta especial de transporte escolar. ¿Vale? En el caso del transporte escolar sería por ahí. Pero el 141 es el mismo, por ejemplo, que comete el taxi pirata. O es el mismo que comete el Uber, vamos a llamarle al VTC, ¿no? Que fue o pretende ser, pero todavía no lo es. Eso es un poco polémico. Fijaos, el otro día vi un expediente de un vehículo con apariencia de VTC, y digo apariencia porque sabéis que suelen ser coches negros, berlina, con la matrícula de la parte trasera azul, tal, pero ahora consultado el CREAT no le salía. No le sale. Si consultado el CREAT no le sale, es que no tiene. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? Ha podido ocurrir muchas cosas. Ha podido ocurrir que haya tenido y ya no tiene, o que no haya tenido nunca. Fijaos, este en concreto, resulta que decía el conductor que estaba en sustitución de otro en el taller, pero que todavía no se había dado de alta. Ahí puede estar la piratería o puede ser verdad. Fijaos lo que dice aquí a continuación el 140. Cuando la realización del transporte de que se trata requiriese disponer de más de un título habilitante, resultará constitutiva de esta infracción la carencia de cualquiera de ellos, aunque se disponga de los demás. Bueno, esta es, por ejemplo, aquí podríamos encajar también
la autorización de uso especial. ¿Vale? El título habilitante de uso especial que habla el artículo 89 de la LOT. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando sea de más de un título habilitante, una por cada uno de ellos. O, por ejemplo, puede tener un autobús, título habilitante, el general, en el CREAS no sale y pone transporte de viajeros, ¿vale? La autorización VD, o y no tener el de uso especial. Por lo tanto, sería un 141, podría ser un 141 solo por la de uso especial y no por la otra. Si carece de las dos 141, ¿vale? Y luego lo último dice, no se apreciará infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban reputarse infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el 142.1. ¿Qué es esto? ¿Alguien se acuerda o sabe de qué va esto? Vale, a ver si yo os lo he puesto aquí el 142.1, no os lo he puesto, vale. Entonces, esto es una cosa un poco extraña y que yo siempre digo que la policía jamás va a denunciar, que en todo caso lo hará el órgano sancionado competente. Nosotros siempre tenemos que poner 142, o sea, el 141. El 142.1 es la realización de transporte público según la contratación, tal, sin la autorización o licencia que en su caso resulte preceptiva. Eso sí, siempre que se acredite que en el momento de realizarlo o contratarlo se cumplían todos los requisitos exigidos para su obtención y que ésta se ha solicitado dentro de los 15 días siguientes a la notificación del inicio del expediente sancionador. Nunca nosotros vamos a denunciar esto. Pero ¿qué pasaría si el caso de ese Uber fuera verdad? Que es verdad que el vehículo titular de la autorización estuviera en taller y este cumple con todos los requisitos, los cumple todos, pero todavía no está inscrito como vehículo sustitutivo. Efectivamente. Entonces, pero claro, ¿eso nosotros tenemos capacidad como policía para denunciarlo o comprobarlo? No. Por lo tanto, nosotros, a pesar de que esto se dé, tendríamos que denunciar por el 141 y tendría que ser el interesado, el titular, el que alegue que cumple todos los requisitos y de solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la incoación del expediente sancionador. Es decir, que podría rebajar la leve. El problema está en el que el otro día me comentaba un compañero que se inmovilizó, porque ahora veremos el artículo 143.4 de la LOT permite la inmovilización, ¿no? Habiendo muchos problemas con los VTC, hay muchos problemas, mucha piratería. Ayer me encontré uno y no los detectamos. Los de la grúa no los quieren mover por los coches, son sin motivo. Tenía una placa, le puse una placa blanca. Tenía un sistema de enganche rápido a la placa trasera, le quita el azul y le pone la blanca. ¿Para qué? Para asistencia en bienes, carretera. ¿Por qué? ¿Asistencia aquí? En carretera. El coche al día, un VTC al día. ¿Y la grúa no se lo quería llevar? Dice que están poniéndole problemas a los VTC. No lo sé. No, eso será una cuestión entre ellos. Para engañar de la grúa. Claro, porque a lo mejor el seguro que tiene que tener un algo específico que... El seguro lo único que tiene que tener es el añadido de cobertura de pasajeros. Y no tiene un seguro... ¿Visteis la manifestación de taxi del otro día? Puede ser que no lo tenga. Eso es. Entonces, en la piratería puede venir por eso. Mira, los seguros del taxi, el otro día hubo una manifestación de taxi que tuvimos cerca de 600 taxis en el centro, no sé si alguno le pilló o tal. Bueno, yo estaba, bueno, entonces yo llevé el tema de la manifestación esa y la manifestación era en contra de los precios de las compañías de seguros. Y claro, la prensa se hizo eco de algunas de las más altas, hasta 9.000 euros por el seguro anual de un taxi. Bueno, no serán para todos, pero evidentemente muchos tendrán precio altísimo. Porque el taxi difícilmente se puede esconder. Se puede ocultar que es taxi. Sin embargo, los VTC, ¿qué es lo que hacen? Piratean que son vehículos de arrendamiento con conductor para evitarse temas de la ITV, imagínatelo para el seguro. Entonces, en el momento del seguro, si el del seguro, el de la grúa llega, ve que es un VTC y le costa un vehículo de turismo convencional, pues entonces ahí es donde está el problema. Porque la cuota de un seguro, de un Skoda Octavia tal, a lo menos es 500 euros y si es de tal son 3 o 4.000 euros. Si es de VTC es de 3 o 4.000 euros. ¿Por qué? Porque tiene mayor siniestralidad y porque tiene mayor riesgo a la hora de la aseguradora. Por lo tanto, pues tiene que ir por ahí los tiros. ¿Dónde tenemos que comprobar eso?
Apartado D4, el permiso de circulación. Servicio al que se destina. Lo buscas por matrícula, la mayoría te ponen 10.00. En los de 10.00 se puede denunciar Después te vas a su tarjeta y no lo pone. otra hay que mirar si te pone Y pone 10.40 y algo. Eso porque no está bien grabado en la DGT. 10.42. 10.42 el VTC, 10.40 es taxi, 10.41 vehículo de alquiler normal. Pues la mayoría te pasa. Sí, pero si tú lo miras en DGT, le pone 10.00. Pero no está bien. Luego la ficha real lo pone. La tarjeta técnica te pone de los seguros, cuando te pide la tarjeta de técnica no miran ese apartado. Tienen que mirarlo. Ahí es donde tienen que mirar. Por eso sacan eso. O el D4 del permiso de circulación. Y no te piden ni un documento. Pero ese es su problema, entonces. Tipo línea directa. por ejemplo. Manden usted la documentación del vehículo, yo qué sé. Fecha de matriculación, kilómetros, fotos, en fin. Pues entonces el problema es del proceso de contratación de seguro que tenga cada compañía. Pero Y que no. vienen los problemas cuando tiene un accidente Claro. y no te cubre. Y dice, pues no te cubro. Usted no me ha dicho que usted es un taxi, que usted es un- Efectivamente. Y ya no cubren. Y ya está así con la letra pequeña. Usted tendría que haber declarado que se dedica, a qué actividad se dedica. ¿Y Cuando cuántos la diferencia es la responsabilidad que hay. cuántos pagamos que va de FFI, FIF? Ah, bueno, sí, pero eso ya son errores involuntarios. Sí, pero por eso te digo que no te piden documentación, que te piden un seguro para asegurar el vehículo. Nada, que rellene un formulario online. Un camión, seguro. Dado de baja definitiva y con seguro. Con seguro. Y un seguro sacado. Pues tonto, porque de baja definitiva. Dices tú, la compañía como la aseguraba. Yo si alguna vez tuviera que circular sin seguro, lo que haría es darlo de baja temprana, Una temporada, ¿no? que es más barato. 500 pavos. Claro, ya está. La aseguradora lo que quiere es cobrar y luego sabe que todas esas cosas No tiene- las va a ganar. Sí, las va a ganar. Entonces, seguro Sí, pero que mientras lo que quiere tanto- es que- Está cubriendo a lo mejor accidentes que no tendría que cubrir. Pues se las puede comer. Pero puede comer y a pesar de- Para eso lo de las placas. Yo he visto varios VTC con placas blancas en el maletero. Claro. Y te das cuenta. Y siempre he pensado, digo, esto será para la ITV. Bueno, Vaya a la ITV y engañar. Fíjate, el portamatrícula trasero. Sí, que es de enganche fácil. rápido, Sí. que tiene una pestaña que sube y baja. Sí, Y eso para eso, para. para eso es. Vale, bueno, pues entonces el 142.1, que sepáis que existe, pero que realmente nosotros no lo vamos a denunciar nunca. 140.29. El 140, por cierto, son todos muy graves. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la LOT, son todos muy graves. Y si nos vamos a las sanciones, veremos que las sanciones del 140, aquí están. Del 140, pues en función de qué apartado estén, por ejemplo, las del 28 y el 29, que nosotros vamos a ver ahora, se sancionan de 1.001 a 2.000 euros, ¿vale? Esta que vamos a ver ahora, de 1.001 a 2.000 euros. Las del 141, ¿dónde está el 141? ¿Dónde está el 140? 141. Son de las caras, pero no lo encuentro. La I. Se sancionará con 4.000. Aquí está el 1, ¿verdad? 141. Son de 4.001 a 6.000, ¿eh? 4.000 euros. La de carecer de título habilitante, ¿eh? Cuidado. Bueno, 140.29. Muy grave, de 1.001 a 2.000. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia de la persona mayor de edad idónea distinta al conductor que conozca el funcionamiento de el acompañante. ¿Vale? Aunque la palabra acompañante no existe ahí, pero sería incumplimiento del acompañante. Artículo 8 del Real Decreto 443/2001, infracción al 140.29. ¿Vale? Esto a modo de estudio, si queréis, lo podéis ir anotando por aquí. ¿Vale? Porque a lo mejor es más sencillo. Acompañante, ¿dónde lo poníamos nosotros? Referente a... Aquí. Otras obligaciones, acompañante, pues aquí, infracción al 140.29. El 141 será grave y el 142 leve. Efectivamente. 140.30. En los transportes de uso especial y de escolar y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor, así como la inexistencia de plaza cercana a las puertas de servicio si es necesaria. Vale. Tiene que haber una plaza de asiento por cada menor transportado. Y aquí hay una doble vertiente. ¿Qué pasa si yo os digo que un autobús que tiene 40 plazas
lleva sentado a 50 menores. Claro, los menores son muy chiquitines y se ponen ahí y tal, y están todos sentaditos ahí. Claro, sería la infracción del 140-30 por no tener una plaza de asiento por cada persona transportada. Pero además hay que valorar el exceso, digamos, del aforo del vehículo, ¿verdad? Respecto al reglamento general de circulación. ¿Os acordáis la infracción donde venía? ¿Y la doble vertiente que tiene? Si supera el 50%. La infracción viene en el artículo 9 del reglamento general de circulación. Y la doble vertiente es su clasificación como leve o grave en función a un cálculo matemático. Se cogen las plazas del vehículo, se resta al conductor, se divide entre dos. Si iguala esa cifra del 50% o la supera, es la grave. En un autobús es difícil. En un turismo. Venga, turismo es 5 plazas. ¿Con cuántas personas mínimo sería infracción grave? 7. 5 menos el conductor 4. La mitad 2. Entonces el 50% sería sus 5 plazas más 2. 7. Con 7 ya sería la grave. Y con 6 sería la leve. Y en un patinete no hay grave. Siempre es leve. Ayer denuncié yo a uno. Es leve. La del patinete es leve siempre. Aunque vayan 14. 3 Gordon pijamas. También la del piano. ¿Eh? La La del pijama. 3 Gordon pijamas. Por la avenida Fátima. Pobrecillo en patines. O sea, el patinete, o sea, Yo he visto 3 niñillas. Las 3 ahí agarradas. pues canija. Sí, porque ya gorda no daba. Madre con los dos niños. La madre con los 2 niños. Para el colegio. Sí. Venga, seguimos. Como infracciones exclusivas del transporte escolar y de menores, bueno, me he saltado una. Realmente tendría que haberla metido aquí, que creo que no está. Venga, vámonos al 140. Creo que no la he metido. ¿Dónde está? 140. A ver si está o no está en el tema. ¿Cuál está buscando? No está. No está. Pues la voy a tomar nota ahí. Tenía que haberlo metido. 140-18. El CAP. Es decir, al lado del CAP, al lado del requisito del CAP, que venía ahí en los requisitos de los conductores, apuntar carencia de CAP, infracción al 140-18. Muy grave. Infracción de carencia de SOBI, 140-19. ¿Vale? También muy grave. Entonces hoy sería por los y el carecer de seguro normal por el SOA. ¿El qué? Carecer de seguro normal sería por el SOA y el de SOBI por la 2. ¿Se puede denunciar los dos? Sí. ¿Se puede denunciar uno solo? Ahora, ¿pueden estar los dos en un mismo contrato? Sí. Que es lo normal. Que es lo normal. Es que hay gente que piensa que son dos diferentes. Son 2 procedimientos, digamos, de contrato diferentes. No, no, es el mismo. Es el mismo. La cuestión es que tiene que tener las coberturas que marca el Real Decreto 1575. Ya está. O sea que no hay más. En el mismo contrato con la misma compañía pueden estar las coberturas de las 2 normas. ¿Vale? Es lo más lógico. Vale, pues entonces ya hemos hablado de eso. Vale. Seguimos avanzando. Hemos visto el 30 de las plazas por asiento y ahora vamos a las leves. Venga, 142.12. Esta es un poco extraña. En el transporte de uso escolar y de menores, el cumplimiento por la entidad contratante es su obligación de exigir al transportista los documentos justificantes que resulten preceptivos con arreglo a las normas que regulan la seguridad de dicho transporte. ¿Esto qué es? Es decir, fijaos, a ver quién, el incumplimiento por la entidad contratante, por lo tanto, ¿quién comete la infracción? Venga, vamos a ponerle el colegio, de su obligación de exigir al transportista
los documentos justificantes que resulte preceptivo que nos regula la norma de seguridad. Oiga, demuéstreme usted que el vehículo está adaptado para prestar un uso especial conforme al Real Decreto. Es decir, demuéstreme usted que usted tiene, por ejemplo, el visado, el diligenciado en la tarjeta ITV de la revisión de los elementos técnicos del artículo 4 del Real Decreto. ¿Vale? Pues si eso no ha ocurrido, que yo creo que esto es un poco extraño, pues la infracción sería leve del colegio, sin perjuicio de que la empresa de transporte pueda cometer las infracciones respecto a las condiciones técnicas. No, esto ya me explicará cuándo y cómo, si esto no lo vamos a poder detectar. 12.9 de vehículos. ¡Buah! Salto. Nos vamos a otra norma. ¿Qué viene en el 12.9 de vehículos? Circular con el vehículo reseñado sometido a normas especiales, incumpliendo las exigencias reglamentarias establecidas en lo concerniente a sus condiciones técnicas. Esta opción se refiere a los vehículos de transporte viajero, transporte escolar y de menores, mercancías peligrosas, de perecederas, ATP, que además de cumplir sus normas especiales deberán cumplir con las condiciones técnicas referidas a los artículos de la norma y su reglamentación específica. Especificar el incumplimiento del observado. Por ejemplo, sería una infracción al 12.9 grave el que un autobús tenga los bordes de colores oscuros. Un autobús de menores y no de colores vivos. Nos podemos encontrar con que tenga título habilitante, autorización de uso especial, todo, y tenga los bordes de colores oscuros. Sí, pues entonces esta sería la infracción. O que le falta un extintor, o cualquiera de las condiciones técnicas del artículo 4. ¿Os acordáis ese artículo 4 que relataba un montón y que iba en función de muchas cosas? Pues 12.9 de vehículo. Bueno, en cierto modo. Y tenemos aparte, esto no viene en el artículo 4, no llevar instalada en el vehículo la señal correspondiente V10, ¿vale? Pues aquí lo denunciado por el 18.2 de vehículo grave también. ¿De acuerdo? Como todas las carencias de señales. Por cierto, habéis visto que a la V16, ¿sabéis cuál es la actual V16, no? La V16 ahora mismo conviven dos, el triángulo de señalización de peligro y la señal luminosa de peligro. Bueno, pues actualmente conviven las dos hasta el 1 de enero de 2026. ¿Vale? A partir del 1 de enero de 2026, el triángulo desaparece. Pues entonces me lo hubieran quitado ya. ¿Tenéis V16 nuevo? No, coño. ¿En el coche la lleva? Yo no tengo todavía. Pero vamos, eso es AliExpress. AliExpress viene. Cuando empezaron con los triángulos, que parecía un triángulo. Es verdad. Dineral. Sí. Se vendían hasta los mercadillos. En los mercadillos te encontrabas de las bragas y una mesa con triángulo. Bueno, pues entonces recordad eso ahora que viene más o menos. Bueno, y ahora vamos a la regulación de la ley 2/2003, porque fijaos, hasta ahora hemos hablado de normativa estatal, porque era lo más específico en el sentido de transporte de usos especiales, de escolares y de menores. Pero la normativa autonómica, la LOTUMBA esta que le llamamos, la ley 2/2003, dice que la competencia para autorizar transporte público regulado de uso especial, como para su inspección y sanción, corresponde al ayuntamiento. Pero esa autorización es el uso especial, porque ya trae otra autorización, que es el título habilitante del transporte público de viajeros. ¿Vale? ¿Sabéis la nomenclatura de los tipos de autorización de transporte? ¿No? Aquí viene. Aquí está. ¿Os suena esto? Autorización VTC, sí. Autorización de transporte privado complementario, VPC. Autorización de transporte VT. Autorización de transporte regular de uso especial. Autorización de transporte sanitario, VS. Transporte privado complementario sanitario, VSPC. Y luego están las VD. A ver, está la VD. Es que autorización de transporte público viajero en autobús, VD. O sea, la VD es la que yo he hecho referencia antes. No suena, ¿verdad? Bueno, pues cada autorización, cada título habilitante tiene una. Por ejemplo, autorización de transporte privado complementario en autobús, VPC. ¿Veis? Aquí están todas. La VD es la que va a tener un transporte de uso especial escolar o de menores a nivel genérico. ¿Vale? Entonces, yo creo que solo nos suena VT taxi y VTC de Uber, ¿no? El de arrendamiento con conductor. Bueno, pues por lo menos la de VD
hay que conocerla, ¿de acuerdo? VD, que es la de transporte público de viajeros. En vehículos que superen las 9 plazas. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando VD. Yo creo que esa ya es suficiente. VPC es el privado complementario en autobús. Es decir, esa modalidad que podría existir incluso como transporte escolar y de menores. ¿Acordáis? El apartado D del artículo 1 sería el VPC. VD, transporte público de viajeros. De viajeros en vehículos de más de 9 plazas, autobús. ¿Vale? Aunque sea un minibús, también es VD. No, esto no sonaba, me imagino. Vale. Luego está una extraña que hay por ahí, que es el transporte sanitario, que es el VS. Es decir, la ambulancia tiene una autorización de transporte que se llama VS. Se llama el autobús urbano, que permite el paso a los pasajeros de pie. ¿Tienen alguna autorización especial? No, de a nivel estatal no. Tienen la VD. No digo yo, porque yo siempre cuando hemos tenido accidentes y demás, lo que tiene es la documentación normal. Nada. Y yo voy más allá. ¿Y el de Limasa, que van de pie atrás? Eso, ¿Habéis tenido algún accidente? ¿Os No. suena? Con lo Pues menos que, el día que le pase algo en un accidente a uno de los que va de pie atrás, vamos a tener un problema. porque yo no he visto regulación. No existe. No existe. Pero no y van con el casco a los sitios. Es una cuestión de prevención de riesgos laborales. Porque eso antes ni llevaban casco. Entonces, por cuestiones de riesgos laborales se le pidió el casco, pero es que legalmente no pueden viajar pasajeros ahí. ¿Sabéis la infracción? Eso es transportar en emplazamiento distinto. Pues, efectivamente, pues lo mismo. Entonces eso no está regulado. Eso no está regulado. Bueno, pues estos son los tipos de autorizaciones a nivel estatal que son consultadas en el CREAT, ¿vale? En el CREAT nos va a salir el VD. Bueno, pero esta que estamos aquí hablando ahora no es el VD. Esta es la de uso especial, ¿vale? De uso especial no existe en el CREAT. No la vais a ver en el CREAT. ¿Por qué? Pues porque corresponde a los ayuntamientos cuando se lleva a cabo íntegramente dentro del término municipal, ¿vale? Artículo 4.1 de esta ley 2003. Los transportes regulares también pueden ser de uso general, dirigidos a satisfacer una demanda general siendo utilizados por cualquier interesado, o de uso especial cuando estén destinados a servir exclusivamente a un grupo específico de usuarios tales como escolares, ¿vale? Pues aquí donde nos dice que los transportes podrán ser general o de uso especial dependiendo de quién lleven, ¿vale? El mismo vehículo puede ser considerado de uso general un día y de uso especial otro día. ¿De acuerdo? No habla más a nivel particular la ley 2003. Lo demás que habla la ley 2003 es repetido de la LOT, ¿vale? Lo que pasa es que he traído al ámbito territorial y competencial de la Junta de Andalucía, ¿vale? Entonces no he querido repetir. A juicio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay que cumplir, hay que cumplir. Tiene tarea este. ¿Vale? Y ahora vamos con quizás la desconocida, supongo, Ordenanza Municipal Transporte Público Regular de Uso Especial de Escolares y otros usuarios de transporte. ¿Conocíais esta ordenanza? Pues esta ordenanza está en vigor, está publicada y pensadlo. Es que es prácticamente obligatoria. Porque si le está confiriendo la potestad de la concesión de autorizaciones de uso especial a los ayuntamientos, en desarrollo de esa competencia atribuida por una ley, ¿verdad? Tiene que haber una regulación material de eso. ¿Cómo se lleva a cabo la autorización municipal? ¿Qué requisitos han de cumplirse? ¿Cómo se pide? Eso tiene que estar contenido en una ordenanza administrativa. Bueno, pues Málaga, claro, eso me dirá tú, ya, pues el ayuntamiento no de dónde no tiene. Claro, no te jodes. ¿Sabéis lo que hacen muchos ayuntamientos pequeños? Bueno, aparte de los copy y pega, las diputaciones crean como una especie de ordenanzas modelo. No sé si habéis visto alguna vez. Genéricas y se acogen a esa. En el ayuntamiento de no sé qué, la ordenanza tal será la publicada en la diputación como tal. Y asumen, la diputación en cierto modo ayuda a los municipios que no tienen a lo mejor esa capacidad para legislar, ¿verdad? Y entonces hacen
Junta, o sea, tu requisito que exige la Junta para... Claro, si esto al final es muy sencilla. Fijaos, yo aquí lo que he traído son un extracto de los artículos que nos interesan desde el punto de vista del supuesto práctico. Por ejemplo, aquí no está cómo se pide la autorización, pues eso será para que la tenga que pedir. Entonces, esta ordenanza, fijaos, habla de la autorización. Para la prestación del transporte público regular de uso especial será precisa la obtención de la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Málaga cuando el transporte discurra íntegramente por Málaga y se referirá únicamente a las vías de titularidad municipal. La autorización deberá llevarse siempre en el vehículo cuando se esté desarrollando el transporte. Vale, esta sí es física. ¿Cuántas habéis visto? Ninguna. Cuando hacía inspecciones... Sí, en su día. Pero yo no me acuerdo de mismo. Claro. Bueno, pues esta sí es física. Es decir, tenemos el título habilitante VD, que no es físico, que es una inscripción en el CREAT, que el CREAT sabéis mirarlo y tal, y pondrá VD, aparte pone las siglas, y luego tendremos físicamente la del uso especial cuando discurra íntegramente por Málaga. Y si no discurre íntegramente por Málaga, bueno, pues tendremos otra, pero de la delegación territorial de la Junta. ¿Vale? Dice, tardan en darlas, sí, tardan. Claro, es que esto, ¿qué es lo que ocurre todos los años? Que nosotros vamos en septiembre y en septiembre coge y no están. Y los tenemos que denunciar. Carecer de la autorización de uso especial. Y la culpa no es del colegio, digamos, o de la empresa, sino es de que el ayuntamiento no la ha dado. Pero bueno, sabemos que las cosas Palacio van despacio. Pues sí, es verdad que tardan. Y no siempre están cuando nosotros hacemos las inspecciones, que nos damos mucha premura en decir, claro, lo ideal es hacer una campaña de inspección de transporte escolar cuando empieza el curso, no lo va a hacer en mayo. Se puede obtener para más tiempo, no pone que sea anual. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, depende, porque estos los autobuses, la empresa pone los que en el momento cree que tiene disponible. Entonces hay veces que no la tienen y la tienen que ir pidiendo. Porque hay veces que los autobuses repiten año tras año y otras veces que no. Hay empresas que son muy grandes y los van rotando. Ahora este autobús lo tengo no sé dónde, este lo tengo no sé dónde, este lo tengo no sé dónde. Entonces, pero no necesariamente pone que sea anual. Concepto de transporte público regular de uso especial. Bueno, este concepto ya lo conocíamos, porque era el 1A del Real Decreto. A los efectos de la presente ordenanza, el transporte público regular, el que tenga por objeto el traslado de estudiantes de su domicilio al centro escolar, cuando al menos la tercera parte de los mismos, al comienzo del curso, tuviera la edad inferior a 16 años. Este concepto ya viene importado de la normativa estatal. Validez de la autorización. Se otorgará como máximo el plazo que se refiere a la correspondiente contrato su prórroga, si bien su validez queda condicionada al visado anual de la autorización. Vale, hay un visado anual, pero puede durar más. Si el contrato es de 5 años, ¿me explico? Es decir, que hay un visado anual, muy bien. Anualmente es como una especie de renovación. Pero si yo tengo un contrato de 5 años con la empresa, puede durar 5 años. ¿Ok? Lo que pasa es que anualmente van a ir visando y ese visado pues tardará, seguramente. Ya directamente pego un salto a las infracciones, porque lo que hago aquí es reflejar todas las infracciones que hay, las sanciones y termina el tema. Entonces, vamos, si os parece, la terminamos y empezamos con el ejercicio, ¿no? Y ya dejamos este tema finiquitado. Infracciones muy graves. Algunas las encontramos también en otras normas. Realización de transporte de uso especial sin autorización municipal o sin visado. Esta solo la encontramos por aquí. ¿Por qué? Pues porque se podía denunciar, como hemos visto, por el 141 2 veces, pero ¿no es más lógico denunciar por el 141 si se carece de la VD y por aquí si se carece de la de uso especial? Bueno, entonces, en un supuesto práctico en el que haya que hacer una inspección de un transporte escolar y carezca de las dos, sería 141 de la LOT o 39A de la LOT 2003 más 21A de esta ordenanza. ¿Vale? Serían las dos muy graves. Llevar en lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial de clase de transporte para cuya realización no se haya facultado por el necesario título habilitante. Muy bien, al final carece de título habilitante. La negativa de obstrucción a la actuación del servicio de inspección. Ya sabéis que esta suele estar en todas las normas, es decir, ponernos pega a la hora de llevar a cabo una inspección. Como os conté que el otro día pasó en una terraza de ahí del centro, ¿no? ¿No os lo he dicho? En una inspección a una terraza ático de un edificio de apartamentos turísticos, ¿era? ¿O de hotel?
que decía que no, que por cierto ya ha venido a hablar y a pedir perdón y a decir que un compañero le ha dicho y tal. Bueno, pues que por cierto le ha venido un decreto de cese de actividad y están cerrados. Están cerrados ahora ya. Y por favor no me tramiten, que me han dicho que es una muy grave y tal. Se ha tramitado la muy grave. Se ha tramitado. Lo peor es que es posible hasta que sea cierto. No, seguro. Yo me pongo la mano al fuego y casi seguro. ¿A que sí? Lo peor es eso, pero bueno. La realización de transporte de uso especial incumpliendo requisitos seguidos en esta ordenanza o otra normativa, tales como la presencia del acompañante en el escolar. Bueno, pues aquí ya encontramos con la concurrencia normativa. Existe esto aquí y existe en el artículo 140-28, creo que era, ¿verdad? El del acompañante. Bueno, pues se puede denunciar por los dos. ¿Vale? La no suscripción de los seguros preceptivos. También lo tenemos por las dos. Yo aquí no sé si sería más conveniente denunciarlo por el otro lado. Porque es una cuestión estatal. Fijaos, yo creo que aquí está invadiendo competencias que no son suyas. Pues esto es una cuestión estatal. La comisión de las infracciones calificadas como graves y tal, vale. Graves, el incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización en los términos establecidos en el artículo 41. Esta también la encontramos en la normativa estatal. En relación a mantenimiento de los requisitos exigidos en la autorización, realización del servicio autorizado, prestación del servicio de acuerdo con las rutas para las demás condiciones establecidas, carácter específico del usuario. Bueno, pues si se incumplen estas cuestiones esenciales, sería una infracción grave del 22A, en relación a rutas, paradas y otras condiciones que vengan en la propia autorización. Negativa obstrucción cuando no se den las circunstancias del 21, es decir, un escalón más bajo. Y luego las leves con reincidencia. Leves, realización del transporte sin la autorización, pero que se cumplan los requisitos. Es decir, la misma que encontrábamos a nivel estatal, llevada a leve. Esta no la denunciamos nosotros. No llevar en el vehículo autorización municipal o documentación exigible estando en posesión. Esta es la clásica de no llevar consigo, ¿verdad? Que todavía queda un resquicio de la ley de seguridad vial, no sé si recordáis el artículo, donde viene el no llevar la documentación. 59 de la ley, exacto, 59.2. No llevar en lugar visible los distintivos exigidos, llevarlo en condiciones que dificulten su percepción, así como la utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo ser calificada como muy grave, tal. Bueno, pues aquí podría estar la de no llevar el cartel del colegio, ¿vale? Incumplir las normas generales de policía en vehículos e instalaciones fijas, tales como paradas, salvo que dicho incumplimiento debe ser calificado como grave muy grave, trato desconsiderado con los usuarios, falta de comunicación de datos que deben ser puestos en conocimiento de la autorización municipal, como por ejemplo cambio en algunas de las condiciones. Perdón, Sí. ¿puede dar que lleve a dos conductores en el mismo trayecto? Por ejemplo, el que va a la Si viene en la autorización, sí. el que viene a la universidad laboral, que entonces que tiene los igualados, no sé si. No creo Yo eso no lo he visto nunca, pero si viniera en la autorización, pues la autorización tiene que venir a qué centro presta servicio. Si vienen las dos, que yo no lo he visto, podría. Si no viene, estaría incumpliendo. El incumplimiento por los usuarios de las siguientes condiciones, como impedir o forzar la apertura y cierre de las puertas, manipular los mecanismos de apertura o cierre, hacer uso sin caso justificado de los mecanismos de seguridad, ya sabéis, el martillito, el extintor o lo que sea, perturbar a los demás usuarios, subir o bajar del vehículo en movimiento, realizar actos que distraigan la atención del conductor, viajar en lugares distintos a lo habilitado, comportamiento que implique peligro para la integridad física, todo lo que hemos hecho todos los colegios, ¿verdad? Cuando hemos ido de excursión, todos. Todo comportamiento que implique peligro para la integridad de los demás, toda acción que implique deterioro o cause suciedad. Yo creo que de momento voy pleno. Desatender las indicaciones del personal de la empresa transportista, bien. No facilitar la administración por lo que ya no la cumplimos. Después me voy a librar, pero vamos, 10 de 11 no está mal, ¿verdad? Y ahora sanciones. Leve, multa hasta 270 o apercibimiento o ambas. Grave, 270 hasta 1380 y la muy grave, 1380,01 hasta 2760. Para la graduación se tendrá en cuenta pues todos esos criterios, ¿vale? El tema es muy técnico. Transporte escolar y de menores es muy técnico. Se explica y se entiende, se más o menos lleva, pasan 2 o 3 meses y se olvida. ¿Posibilidad de que caiga? Creo que poca, pero sobre todo porque como es muy técnico, si no se domina, ¿cómo lo va a poner? ¿No? Entonces, ahí está. Pero bueno, tampoco quería que se quedara sin dar, ¿vale? Teníamos pendiente
Yo tengo pendiente en recámara el de la ordenanza de movilidad, que me parece muy importante, que no lo hemos dado. Y luego también me dijisteis de armas, ¿puede ser? De ahora lo digo, creo que fue Carlos. Vale, pues entonces venga. De movilidad, ordenanza y armas, ¿vale? Si tenéis alguno más en cartera, pues lo vamos viendo, ¿vale? Hoy ya vamos a pasar a la otra parte de la clase, de lo que nos dé tiempo. Bueno, todavía hay margen, no es tan tarde, creía que era más tarde. Vamos al ejercicio que había pendiente, que hacía tiempo que no mandábamos uno para casa, siempre hacíamos examen. Este es 54, ¿verdad? Venga, este es 54. Y que voy a ir yo a un documento que tengo por aquí. Venga, vamos a ver. Vale, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y esto, y nos vamos a quedar con el supuesto. Venga, el supuesto dice que tenemos que resolver los siguientes casos. A ver, a este, 2 y 3, son 3 casos, vale. Que luego se subdividen. Resuelva la siguiente situación indicando las actuaciones a llevar a cabo para solventar el problema planteado, infracciones detectadas, medidas cautelares y sanciones aplicables. Sobre 4 casos, creo que son 4 casos muy particulares y un poquito extraños, creo. Dice, una persona que va acompañada de un perro guía por tener disfunción visual requiere, puesto que no le permiten el acceso a un supermercado. El responsable del establecimiento manifiesta que el perro va sin bozal. El perro guía es de raza labrador y pesa 22 kilos. Ojo que aquí tiene su enjundia esto. Venga, ya yo creo que todos más o menos, sin profundizar mucho en este tema, porque tú te has mirado la ley, ¿has dicho? ¿Alguno más? ¿Tú te la has mirado? Hay una ley específica de esto. Claro, bueno, nosotros tenemos a nivel autonómico la sobradamente conocida Ley 11/2003, ¿verdad? Que esta es muy conocida, de protección de animales. Por cierto, ayer me tocó hablar de animales en la COPE, me pegué un rato ahí en una entrevista de animales. Ley 11/2003, protección de animales. Venga, aquí habla de los perros guías, mira, vamos a poner la palabra guía. Pues sí habla de los perros guía por aquí, habla de los perros guía por aquí, habla de los perros guías, sí habla de los perros guías. Fijaos, la limitación de entrar con animales a los establecimientos viene marcado por la normativa estatal Ley 7/2023, por la 11/2003 y luego también por nuestra ordenanza de tenencia responsable de animales. Es decir, por los 3 ámbitos, estatal, autonómico y local, nos viene marcado el dónde podemos ir con nuestros animales. Sin embargo, el del perro guía de asistencia por una disfunción visual tiene unas connotaciones especiales. Venga, vamos al carácter genérico. Genéricamente, ¿con un perro puedo estar en un restaurante, en la terraza? ¿Y dentro? Con un perro normal. Vamos al ámbito general, porque me gustaría empezar por lo general y luego ver las particularidades de cada caso. En la terraza de un restaurante con un perro normal. Dentro del restaurante con un perro normal. ¿Cuál es la norma general? ¿Que puedo o que no puedo? Que puedo. Y ahora, lo que puede es el titular establecer como condición específica de admisión que no puede. Por lo tanto, norma general, con un perro normal, puedo estar dentro de un restaurante. Si el dueño del bar no quiere, que lo pida como condición específica de admisión. Y entonces tenemos que pegar un salto al decreto 10/2003 que regula las condiciones específicas de admisión y que en su artículo 7 nos viene el procedimiento y la casuística. En ese caso tendría que visar esas normas específicas de admisión, someterse a las tasas que establezca por ordenanza fiscal cada ayuntamiento y exponer la publicidad conforme al artículo 9 del decreto 10/2003. Publicidad de las normas específicas, es decir, tiene que estar en la entrada, tiene que estar en los tickets, localidades o entradas que se hayan vendido, tiene que estar en la publicidad, etcétera, ¿vale? Bueno, pues norma general es eso. ¿Y en un supermercado? ¿Puedo entrar con mi perro normal? No, la norma general es que no. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es el que marca, por ejemplo, nuestra ley 11/2003, que nos dice: los animales de compañía podrán tener limitados accesos a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos
que se consuman bebida y comida cuando el titular del establecimiento determina las condiciones específicas de admisión. Previa autorización administrativa del órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visiblemente desde el exterior. Y el punto 1 es el que hablábamos de esa norma general, que es que sí pueden, y una excepción que no pueden cuando el titular lo pida. En los locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales. Espectáculos públicos, como por ejemplo... Efectivamente, un partido de baloncesto, un partido de fútbol, un concierto, no pueden entrar, ¿vale? Esta es una cosa de las más raras. Instalaciones deportivas, un gimnasio, ¿vale? Y, evidentemente, supermercado, pescadería, frutería, panadería, etcétera, etcétera. Yo este supuesto lo he enfocado en relación a otra ley. Ya, que he empezado por lo general. Pero antes de llegar a esa ley, que es la 11/2021, ¿no? Sí. Vamos a ver qué hay con los animales en general. Pues a mí me gusta aprovechar los supuestos para hacer un repaso al tema. Entonces, yo empiezo por lo general y ahora vamos a lo particular. Entonces, fijaos, y ahora dice el artículo 14, no podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfunciones visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas con disfunciones visuales. Esa ley ha ido cambiando con el tiempo. A día de hoy es una de 2021, pero anteriormente eran otras. ¿Por qué hay una de 2021? Porque la de 2021 amplía los tipos de perros de asistencia. Hasta no hace mucho solo existía uno, que era el de los ciegos. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, este primer apartado lo podríamos resolver perfectamente de momento con la ley 11/2003 y con nuestra ordenanza de tenencia responsable de animales, que también habla de ello. ¿Vale? Entonces, este primer apartado, de momento, vamos bien. Pero, ¿qué pasa con el bozal? Venga, recordemos, tiene que llevar bozal los perros potencialmente peligrosos siempre. Siempre. ¿Vale? Y tiene que llevar bozal el resto que pese más de 20 kilos. Este es un labrador de 22 kilos. ¿Tiene que llevar bozal? ¿Qué pensáis? Pues nos vamos a... Artículo 12. Los animales solo podrán acceder a la vía cuando sean conducidos por poseedor y tal. Todos los de eran sujetos por los de más de 20 kilos. Los perros guía con disfunciones visuales estarán exentos de cualquier situación de ser conducidos con bozal. Entonces, aquí, ¿qué está buscando? La excepción, claro, la peguita. Bueno, pues en este caso, seguimos dentro de la ley 2003, ¿eh? No nos hemos movido todavía. Nos dice el artículo 12.2 que no tienen que llevar bozal. Fijaos, de momento, ¿dónde está esto? De momento hemos resuelto todo esto. Bueno, ¿y qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuál sería la infracción? Denunciar el establecimiento por no dejarlo. Venga, se trata de un ¿qué? ¿Qué era? Un supermercado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo denunciamos esto? La he remitido a la ley específica. Vale. ¿Dónde la he encontrado, artículo? 17.1b. Vale. Fijaos, vamos a ver otro Real Decreto. Tenemos Real Decreto 3250 del 83. Vamos a verlo. 3250 del 83. Este es un Real Decreto muy antiguo, casi tanto como nosotros. Algunos no habían nacido. Por el que se regula el uso de perros guía y dice los deficientes visuales acompañados de perros guía tendrán acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos locales y transporte público de la forma que se determine en los artículos siguientes, entre estas medidas se incluye el centro hospitalario, etcétera, etcétera, etcétera. El acceso al perro guía, que se refiere al párrafo anterior, no supondrá un gasto adicional alguno, salvo que el gasto constituya una prestación de servicio específico no obviamente evaluable. ¿Vale? Y aquí hemos hablado del artículo 12, ¿vale? Donde he puesto eso. Y a continuación dice, por todo lo anterior, se concluye que las personas usuarias de los perros guía, entre los que se encuentran los perros guía con deficiencias visuales, tienen derecho al acceso, ¿vale? Y aquel que impide la entrada podría ser infracción al 26A2A. ¿De qué ley? ¿De qué norma? ¿Eh?
26.2a. Impedir el acceso de ambulancia y permanencia a las personas usuarias de perros de asistencia en cualquier lugar de lo previsto en la ley que sea de titularidad privada. 26.2a. Entonces vamos a abrir esta ley. Ley 11/2021. ¿Qué? Esta no. Venga. Dice, por la que se regulan los perros de asistencia de personas con discapacidad en Andalucía. Una ley bastante nueva y posiblemente desconocida. Esta va a caer. Si cae... Hombre, si cae pilla en Braga. Esta cayó, ¿en qué sitio cayó? En la línea. En la línea ha caído para policía. Entonces, aquí la hemos dado, en la academia esta. Pero claro, yo, leyes raras hay un montón, ¿eh? Yo ya si queréis empiezo a ver cosas raras, pero esta cayó en la línea para policía. Y claro, tiene unas connotaciones. Ahora vamos a ver un poquito. Vamos a avanzar porque respecto al bozal, el 12.2 establece que no tienen que llevar, independientemente de lo marcado. ¿Qué es lo que habría que hacer además? Porque aquí nos pide que solventemos el problema. Venga, tenemos al invidente en la puerta, el supermercado, ¿le obligamos a entrar? No, pues como siempre hacemos, le decimos, mire usted, tiene derecho a entrar. Si cede y lo deja entrar, bien. Si no cede y no lo deja entrar, claro. Entonces, le ofrecemos la posibilidad de establecer una queja o reclamación conforme a la ley 13/2003, desarrollada por el decreto, ¿os sabéis el decreto de las reclamaciones? 82/2022, ¿vale? Por lo tanto, procedimiento de reclamación, que por cierto va a tener complicado el invidente, ¿verdad? ¿Sí? Porque al final se rellena boli o con una página web. Entonces, lo va a tener complicado. Lo mismo con la página web sí hay más facilidades, porque está lo de la accesibilidad en la informática. Pero con lo del boli va a estar complicado. Bueno, pues le ayudaríamos a confeccionar la hoja de reclamaciones en su caso, ¿vale? Y denunciaríamos el establecimiento. En este caso, fijaos, la ley contempla sus infracciones en el artículo 26. 2, la grave cuando sea titularidad privada, ¿vale? Impedir el acceso, la anulación de permanencia de las personas cuando sea de titularidad privada, como es el caso. Vamos al siguiente. Persona que va acompañada de un perro entrenado para alertar sobre personas que padecen diabetes. No sé si habéis visto alguno. Le requiere porque no le dejan entrar a una biblioteca pública. El funcionario responsable alega que el perro ladra de vez en cuando y puede molestar al resto de usuarios. Y ahora vamos con las cosas raras. Perro entrenado para alertar sobre personas que padecen diabetes. Yo no lo he visto nunca. ¿Lo habéis visto? Bueno, esto está regulado. ¿Existe? ¿No existe? ¿Este tiene algunos derechos de acceso? ¿No los tiene? Ley 11/2021. Vamos a las tipologías de perros. Venga. Esta ley tiene un objeto, que es regular el derecho de acceso a los entornos con las personas que lleven con perros, determinar el procedimiento reconocido de los perros y establecer un régimen sancionador. Entre las definiciones encontramos perros de asistencia, que yo creo que es la clave, la base de todo. Perros de asistencia es como se tiene que llamar. Luego hay distintos tipos de perros de asistencia. Perros de asistencia son aquellos que tras superar un proceso de selección genética y sanitaria han sido adiestrados en un centro oficialmente homologado para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad o en las condiciones que vienen después. Es decir, es un perro que ha sido seleccionado y entrenado por personal acreditado para algo en concreto. Perro asistencia en formación, este sería el de la L, digamos, ¿vale? En práctica, unidad de vinculación, esto es el conjunto formado por el usuario y el perro, como le llaman, digamos, a ese bloque, ¿no? Persona usuaria es la persona que tiene asignado. Propietario puede ser distinto del usuario. Responsable del perro de asistencia, persona educadora de cachorro, administradora de perro de asistencia, certificación veterinaria, centros de asistencia, perro de asistencia jubilado, me paro aquí porque me resulta interesante. Es aquel que se le otorga la condición una vez que se constata la incapacidad definitiva, ¿vale? Para las que fue adiestrado, es decir, que están luchando ahora por la jubilación anticipada. Que le computen los
Que descomputen los años de cachorro de chalet. Claro. Derecho de acceso al entorno y esto es el objeto realmente de la ley. La ley se crea para reconocer un derecho de acceso al entorno y es no solo la libertad de acceso en sentido estricto, sino también libre de ambulancia y permanencia en espacio en el lugar que se trate en igualdad de condiciones que otras personas usuarias. Entonces, todo se centra en función al derecho de acceso al entorno. Distintivo de identificación de perro asistencia. Hostia, este está chulo. ¿Qué es esto? El elemento visible externo que muestra que el perro ha sido acreditado oficialmente como perro asistencia. Es único para todos los tipos de perro asistencia y la persona usuaria debe colocarlo en lugar visible. ¿Habéis visto cómo es? No, es como una especie de pañuelito, camiseta. No sé si distintivo de identificación de perro asistencia. Mira, vamos a ponerlo y vais a ver. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el de Madrid. Distintivo de perro asistencia. Los perros de asistencia en Andalucía, lo vais a ver. Es como una especie de pañuelito. Mírame, Madrid nos pone foto. Son musosos. ¿Veis aquí el pañuelito? Eso es. ¿Vale? A ver si vemos alguno real. ¿Qué trabajo les cuesta ponerlo, coño? Sí, me cuesta mucho trabajo ponerlo, oye. Mira, aquí se ve uno que lleva, ¿lo ves? Algo así. Mira, ve, aquí están presentando uno, ¿eh? Este es de alerta médica. ¿Vale? Lleva ese sistema ahí de identificación, ¿de acuerdo? Bueno, pues único. ¿Vale? Es único. No veo yo ninguno. Bueno, este no es, ¿eh? No llegamos a esto, pero bueno. Aquí hay uno que se parece, este no es de aquí, este es de no sé dónde. A ver, es una universidad, pero bueno, es algo así. Es decir, el distintivo que llevan es visible, ¿vale? Bueno, seguimos. Documento sanitario oficial. Bueno, la cartilla veterinaria como cualquier otro animal. Ámbito de aplicación a las personas usuarias, a las personas responsables, a los centros, así como a las personas adiestradoras y cuidadoras, igualmente a todos los entornos y espacios. Clasificación de perro. Aquí viene ya la clave. ¿Qué es un perro de asistencia y qué no es? ¿Es perro de asistencia? Todas estas modalidades. ¿Vale? Perro guía. Esto no suena, ¿verdad? Adiestramiento, persona, discapacidad visual, total o parcial. Y también se añade la auditiva. Añadida, es decir. No. Es decir, sería perro guía es para ciego o para ciego y sordo. ¿Vale? Venga, el perro guía lo tenemos claro porque es el más común y ya venía regulado incluso en la ley 11/2003 y en un Real Decreto del 83. Perros de servicio. Perro adiestrado para prestar ayuda y asistencia a las personas con discapacidad física en las actividades de la vida diaria, tanto en el entorno privado como en el externo. Esto sería para cuestiones físicas, ¿vale? Alguien que tenga seguramente amputaciones o limitaciones en la movilidad, etcétera, etcétera. Perro de señalización de sonidos. Este es el perro adiestrado para avisar a las personas con discapacidad auditiva, pero no visual, ¿vale? De la emisión de sonido y su procedencia. Este es el de señalización de sonido. Perro de aviso. Adiestrado para una alerta médica a las personas que padecen diabetes, epilepsia u otra enfermedad que se reconozca de acuerdo con el apartado 2. Es decir, el perro de aviso es de diferentes enfermedades. Entonces produce avisos, posiblemente ante la alerta de que le ocurre algo. ¿De acuerdo? Una urgencia médica. Perro para personas con trastorno del espectro autista. Adiestrado para cuidar la integridad física de una persona con trastorno del espectro autista, guiarle y controlar en situaciones de emergencia que pueda sufrir. Y por último, el perro que fue de asistencia y ya no lo es, perro jubilado, aquel que se le otorga tal condición una vez se le contrata la incapacidad definitiva al desempeño de la función. ¿De acuerdo? Pues mediante orden de la consejería podrán reconocerse nuevas categorías de perro asistencia si se evidencian nuevas variantes de asistencia, ampliarse el elenco, etcétera, etcétera. Yo no he encontrado ninguna. Es decir, que deja la puerta abierta a la ley a que surjan nuevas necesidades, ¿vale? Y luego está el derecho al acceso al entorno, que ya viene aquí regulado. Venga, pues entonces nosotros volvemos a nuestro ejercicio. Una persona que va acompañada de un perro entrenado para alertar sobre personas que padecen diabetes. Este se llamaba perro de... ¿Os acordáis? Aviso de enfermedad. Perro de aviso.
¿De acuerdo? Vale, pues un perro de aviso o un perro de, fijaos, el que habíamos puesto antes de aviso médico, ese que se veía en la presentación de la Junta, ese sería un perro de aviso. Vale. No le dejan entrar en una biblioteca. ¿Tiene derecho a la biblioteca? Venga, y ahora vamos a ver qué comprende el derecho de acceso. El derecho de acceso, limitaciones, alcance del derecho de acceso. El derecho de acceso comprende los siguientes lugares y espacios de uso público, atención al público con independencia de su titular pública o privada. Los que legislen urbanística definitiva, los lugares de esparcimiento al aire libre, tales como públicos, jardines, los centros de recreo ocio, los establecimientos de hostelería, los recintos locales, instalaciones de espectáculos públicos, actividades recreativas, las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas al margen de la zona de agua, no se permite el baño en la piscina por parte del perro, los centros oficiales de toda índole de titularidad cuando esté vedado al público en general, los centros docentes, centros de enseñanza, universidades, los servicios sociales, los centros sanitarios y sociosanitarios, a excepción de los entornos restringidos, religioso y de culto, instituciones museísticas, biblioteca, archivos, centros de documentación, bienes de interés cultural, salas de cine, teatro, etcétera, almacenes, establecimientos mercantiles, centros comerciales, lonjas, mercados, ferias, plazas de abasto y similares, oficinas de despachos profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los medios de transporte, en todos lados prácticamente. ¿Vale? Limitaciones al derecho de acceso, que es importante verla. El derecho de acceso no podrá ser ejercido cuando el perro de asistencia muestre signo evidente falta de higiene o síntomas claros de enfermedad, como pueden ser deposiciones diarreicas, secreciones normales o heridas abiertas. Cuando concurra situación de riesgo inminente y grave para la integridad de las personas o del propio perro. Esto es interesante. Cuando se haya dictado acuerdo de suspensión o pérdida de la condición del perro. Como por ejemplo, sea un perro jubilado. ¿Vale? Entonces, más o menos tenemos claro el alcance del derecho de acceso y las limitaciones que son por cuestiones obvias, ¿verdad? Por cuestiones de sentido común. Entonces, en este caso, persona que va a acompañar a un perro entrenado para alertar, es decir, un perro de aviso, diabetes, en una biblioteca pública, el funcionario alega no sé qué historia, infracción al artículo. ¿Alguno? 26. Venga, ¿por qué saltamos ahora? Porque el 26.2a decía de titularidad privada. Sin embargo, clasifica como muy grave cuando es de titularidad pública o servicio público. Por ejemplo, un taxi, un autobús de línea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. En este caso, ¿podemos establecer un procedimiento de queja y reclamaciones de la ley de consumo en la biblioteca? No. Las administraciones públicas no tienen hoja de queja y reclamaciones. Es decir, está dentro de las exclusiones del decreto 82/2022. No existe. ¿Puede alguien presentar una hoja de queja y reclamaciones contra la policía? ¿No la han pedido nunca? Sí, ¿no? Es gracioso, ¿no? ¿Allí en el Estado os suena? Sí, ¿no? La hoja de reclamación. Existe un procedimiento, por ejemplo, nosotros tenemos el de la página web. En la página web del ayuntamiento hay buzón de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones, que nunca decimos y felicitaciones. Que a mí siempre me gusta recalcarlo porque creo que alguna vez os lo he dicho, cada vez que alguien está, no sé qué, ay, muchas gracias, no, muchas gracias, no. Escribe. Que nivel un poco. Tenemos a Paco Mora, porque nivel es un poco esto. Es que del centro que abusamos, Paco Mora y Ledesma, entonces, ¿eh? ¿Hoy vas con los dos? Bueno, pues nada, que te pille confesado. No te va a aburrir. Bueno, pues nada, ya fuera broma. En este caso no existe un procedimiento de quejas y reclamaciones de consumo a la administración pública. Por lo tanto, en este caso, procedimiento interno de quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, ¿vale? Persona que va acompañada de un perro entrenado para cuidar de una persona con trastorno del espectro autista la requiere porque al entrar al cine requieren cobrar un suplemento por acceder con el animal. Una vez en el lugar comprueban que el animal presenta toda la documentación pero no posee seguro obligatorio. Del seguro no hemos hablado. Vamos a ver esto de qué va. Venga, ¿este tipo de perro está dentro del concepto de perro de asistencia de la ley 11/2021? Sí, hemos visto el del espectro autista, sí está. ¿Tiene derecho de acceso al cine? ¿Tiene derecho a entrar sin un suplemento? Venga, eso venía en el artículo 7, ¿verdad? ¿Y ahora qué infracción observáis? Venga, 26.2b por el cobro. Al del cine, ¿verdad? El cobro de cantidad de solicitud de la misma o prestación de garantía por permitir el acceso de los perros.
¿vale? ¿Y ahora qué pasa con el seguro? Vamos un poquito más para arriba. Artículo 14, vamos al 14. Responsabilidad por daño. Fijaos, la persona responsable del perro asistencia, es decir, el usuario, deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, que deberá permanecer siempre en vigor y cubrirá necesariamente los riesgos por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el perro a otras personas, animales, bienes, tal. El límite mínimo de cobertura de póliza de responsabilidad civil será de 120.000 euros por siniestro. Ya la ha liado el perro, ¿no? Mientras esté vigente la cobertura de responsabilidad civil contratada por la persona responsable, no será necesario que los centros de adiestramiento suscriban ninguna otra para el mismo perro. Es decir, que la contrata el usuario, ¿vale? El responsable del perro. Infracción en el caso de incumplimiento. ¿Qué infracción habéis visto? La siguiente. El incumplimiento de las condiciones necesarias o de la obligación de disponer de una póliza de responsabilidad civil. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, de este supuesto hay una doble vertiente. La infracción al establecimiento de titularidad, en este caso privada, es decir, la grave, 26.2a, y la de al titular del porque es pocas veces, y al titular del o el usuario del animal, que en este caso sería denunciado por la no concertación del seguro obligatorio. ¿Veis? Esto es un supuesto que o se sabe o un cero casi, ¿eh? ¿Verdad? Existe un documento que acredita que acredita el otorgar ese perro a esa persona. Sí, es de la unidad esa. Existe un documento, que yo no lo he visto, que acredita esa relación entre persona, usuario y perro. Que conforma la unidad esa. Una persona que va acompañada de un perro utilizado para la actividad de terapia asistida le requiere porque no le permiten entrar a una discoteca con el animal y alega que se han reído de ella escribiendo frases como ¿por qué no va al psicólogo? O el perro te habla por las noches. Este es real, ¿eh? En el antojo. De hecho, este supuesto lo redacté a raíz de que un compañero me llamó. ¿Os lo he contado? Un compañero me llamó, oye, mira, que tengo una amiga, que tal, que tiene un perro de asistencia psicológica, me dijo. Bueno, realmente se llaman perros utilizados para actividad de terapia asistida, ¿vale? Y existen. Y en el antojo se rieron de ella. ¿Qué pensáis? Para empezar, ¿el perro está dentro de las tipologías de la ley? ¿Está dentro el perro utilizado en la actividad de terapia asistida? ¿Aquí? ¿En la ley? Vamos a la ley. Fijaos, el artículo 3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los perros utilizados para actividad de terapia asistida con animales. Lo único que estaban metiendo en un papel. Que se regirán por su normativa específica, así como lo utilizado para cualquier otra finalidad de carácter asistencial. Yo no he sido capaz de encontrar la normativa específica de los perros utilizados para la actividad de terapia asistida. Es capaz de ni existir. Pero por esta ley no van. Por lo tanto, el derecho de acceso no lo tienen. Pensad. El tipo de establecimiento, No, ahora vamos a lo siguiente. Pensad en una cosa. Todos los perros de asistencia tienen una cosa en común. Desde el punto de vista de su objeto, ¿para qué sirven? Tienen una cosa en común y es que ayudan al asistido, a la persona usuaria, a cuestiones esenciales de la vida. ¿Sí o no? A cuestiones tan esenciales como que son los ojos de un invidente, los oídos de un sordo, de que si tienen una urgencia médica difícilmente detectable, el perro se da cuenta y avisa para que... Es decir, cuestiones muy básicas y esenciales de la vida y que requieren de cierta urgencia. Sin embargo, el perro utilizado de terapia asistida
terapia emocional, no tiene esas connotaciones, ¿verdad? Pensadlo. ¿Tiene esas connotaciones? Es decir, hay una necesidad imperativa, ¿no? Esa imperativa necesidad de que vayas con ese perro al supermercado. Incluso no tendrá el 33% mínimo de... Claro, bueno, luego ya viene aquí los requisitos para la concesión, ¿no? Que viene aquí de igual o superior al 33%, es una valoración médica, pero bueno, independientemente. Yo busqué la explicación un poco en eso, en no hay esa necesidad imperiosa de estar siempre con el animal. Quítale el perro guía a un ciego, lo pasa realmente mal. Quítaselo a alguien que lo único que tiene digamos, necesita de una asistencia emocional. Es diferente. Es más, es lógico desde el punto de vista del sentido común, olvidando un poco las normas, meter un perro en una discoteca. Eso también era parte del supuesto. Te digo que En tiene el que partimiento me parece... velar también un poco por la seguridad. Vamos a ver, ¿veis normal entrar en un sitio reducido, oscuro, con música alta? No lo veo normal. Entonces, la negativa a entrar con el perro a una discoteca, aunque al compañero no le hizo mucha gracia, le dije, mira, es que yo creo que no es lugar para el perro, principalmente. Es que se han reído de ella. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Que ahora analizaremos qué podría ser, ¿vale? Pero en principio no está dentro, ¿vale? Porque está excluido. Dice que hay una norma específica que os prometo que no he podido encontrar, a ver que uno la ha encontrado. Y la he buscado y rebuscado y en las páginas de la Junta y no he visto una norma que hable de los perros de terapia asistida. Es posible que ni exista. Aquí dice, ya lo haremos y no lo han hecho, muy probable. Y por lo tanto, el derecho de acceso no lo tiene. Entonces aquí habría que hablar que está excluida, que no tiene el derecho de acceso sin perjuicio de que pueda poner una hoja de reclamaciones aunque no lleve razón, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir esa posibilidad. Y ahora vamos con ¿por qué no va al psicólogo? El perro te habla por las noches, bonita, y otras cosas que le dijeron. ¿Qué podría ser esto? Trata de delante... ¿De odio? Yo trato de una película 7/2019. que atenta únicamente contra la dignidad, dando una humillación o menosprecio, que podría medio... Siempre y cuando pertenezca a uno de los grupos minoritarios que establece el artículo 510.2. ¿Vale? Entonces, ¿qué grupo minoritario pertenece? Porque si hay una lesión a la dignidad que implique menosprecio, descrédito y demás, como dice la circular, y eres gitano, y es por ser gitano, sí. ¿Eres negro? Sí. ¿Eres homosexual? Sí. ¿Pero tienes un perro de asistencia? No. O como, por ejemplo, yo exponía, por ser policía, ¿puede haber un menosprecio, descrédito, lesión a la dignidad por ser policía? No está dentro. O como, por ejemplo, denegar la prestación de un servicio al que se tenga derecho por su condición de... Por ejemplo, aquí no entran gays, como decía la discoteca esa de Torremolinos, ¿verdad? ¿Es un delito de odio? Sí, porque el colectivo de la condición sexual sí está dentro de esas minorías. Aquí no entran policías en mi bar. No es delito. No es delito. Entonces, en este caso, como no pertenece a esa minoría, no podríamos calificarlo como el comúnmente llamado delito de odio, que realmente no se llama así, se llama delito. ¿Alguien sabe el título del delito? Es un título muy cortito. Delito cometido contra el ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. ¿Vale? Bueno, pues es el verdadero nombre, aunque se le llama comúnmente delitos de odio. Bueno, en este caso, hoja de reclamaciones. ¿Pero qué podría ser esa falta de respeto? Bueno, se trata de un establecimiento que está dentro del ámbito de aplicación de la LEPARA, Ley 1399, espectáculos públicos y actividad recreativa. Sí. ¿Hay algún precepto infractor que castigue la falta de respeto a los asistentes? ¿Dónde lo encontramos? Efectivamente. 21.2. La falta de respeto a los espectadores, asistentes, usuarios por parte de los actuantes empleados del espectáculo público, actividad recreativa, así como aquellos sobre esto último, es decir, recíprocamente. En este caso, esto es lo único que podría haber ahí respecto al establecimiento, pero la negativa de acceso con el perro puede estar justificada. Nosotros,
haríamos ¿El qué? a requerimiento de ella. Porque nosotros Sí, delante claro, del perro claro. va a decir, Pero bueno, aparte esto es un supuesto práctico. Esto en la vida real ya sabemos cada uno más o menos las habilidades que tendría de resolución de este conflicto. Pero aquí en un supuesto práctico tenemos que cogernosla con papel de fumar. Entonces, a requerimiento se denuncia la falta de respeto a los espectadores asistentes. Aparte, yo siempre digo, el enunciado son hechos probados. Es verdad absoluta, no se discute. Por lo tanto, en un supuesto, en la realidad ya veremos. Quisiera aclarar el tema de quiénes son los que tienen un perro de terapia asistida. Porque yo me lo he llevado, claro, al final te deja llevar por todos los supuestos y todo. Claro, porque, vamos a ver, esta es la trampa. Esta es la trampa de decir, los cuatro iguales. Pero esta es la trampa. De que este está fuera. Ese tipo de usuarios. Yo creo que son Terapia asistida. emocionales. Exacto. Suicida y cosas así. con cáncer, también los Puede cánceres ser. para niños que no solo los autistas, sino otros niños que tengan otras enfermedades. Entonces, ya es una cuestión emocional. Más que, Digamos, a- pues te estás contento con el perro, te anima, te tal, pues el perro será cariñoso, no sé. La verdad que tiene que ser un mundo fascinante para el que lo conozca, porque yo no lo conozco mucho. Y seguramente sean de gran ayuda, pero no lo han metido dentro de esta ley de perros de asistencia. Daros cuenta que no le llamo perro de asistencia, ni le llama perro de asistencia, porque perro de asistencia es el artículo 4 de esta ley. La diferencia es la urgencia y la imperiosa necesidad de estar siempre, creo yo. Así que... Sí, ahí el 173.1 no haber un menoscabo grave. No lo veo, eso es un delito, eso tiene que haber un menoscabo grave contra la integridad moral. ¿Por qué no va al psicólogo? El perro te habla por las noches, es un cachondeo más que... Como mucho la leve esa, ten en cuenta que para algo así o incluso ya una injuria del 208 tendría que ser algo muy grave. ¿Vale? Esto, y ya tú, se dicen cosas a la gente todos los días en la calle y no llega. Esto es un cachondeo. Aparte, las frases no eran exactamente así, me las he inventado yo un poco porque no me acuerdo. Pero sí se rieron de la criatura esta, por lo visto. Que está tocada. ¿El qué? Le digo la verdad. Sí, pues eso es lo que decía el compañero. Es que encima, ¿qué tal? No es que se han reído. Y yo pensando para mí, es que ¿qué esperaba que ocurriera? ¿Qué esperaba que ocurriera? Pues todavía dice, me voy a un bar, me siento en la terraza, me tomo algo, no sé qué, tal. Pero no, al antojo, que ya sabemos aquello, que aquello está hirviendo, es como unos callos, ¿eh? Haciéndose, ¿eh? Todo lleno ahí de pitracos y... Todo lleno de pitracos y de tripas, ¿eh? De los callos estos que llevan de todo. En el caso de que si estuviera dentro de zonas de partimiento, no te especifica, ¿no? Cuidado que habla que... Vale, restaurante y te dice paz, pero no habla en los espectáculos públicos y eso pone que no, pero... Días antes puede tomar la decisión de si el perro puede sufrir o no algún tipo Claro. de criterio. Claro, eso otra, en las limitaciones de acceso podríamos alegar que incluso aun teniendo derecho, podríamos decir que si concurre un riesgo inminente y grave para la vida de las personas o del perro, no tiene el derecho de acceso. Es decir, que incluso vamos a poner un perro de los de asistencia y va a una discoteca que no sé qué o a un concierto de 30.000 personas, pues sí. Ellos normalmente tienen sus zonas habilitadas. Sí. Pero si imagina que concurre un riesgo, se puede limitar, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente es una valoración subjetiva. Cuándo hay riesgo, cuándo no, ¿verdad? No es tan fácil determinarlo, pero bueno, es una valoración un poco subjetiva. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que, nos falta alguna respuesta. Dice, además de lo preguntado anteriormente, ¿qué pasaría si en el caso C se comprobase que la persona que porta utiliza el animal no es la persona usuaria? En este. ¿Qué sería esto? 26.2 y utilizar Venga. de forma fraudulenta un perro de asistencia. 26.2. Utilizar de forma fraudulenta el perro sin ser la persona usuaria.
que forma la unidad de vinculación, que es lo que hablábamos al principio. Vale. Eso daría respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasaría si en el perro B es el que perro utilizado estuviese jubilado? El de la biblioteca. 26. 2C. Aquí está. Utilizar un perro jubilado por las funciones que ha sido declarado incapaz. Esto lo he puesto para hablar de las infracciones, ¿vale? Ya está. Pero fijaos, es un supuesto muy específico, muy concreto de un tema que posiblemente la mayoría de la plantilla no lo haya visto en la vida. Y el caso de que el perro moleste por ejemplo, un restaurante en una biblioteca genere ruido, ladrillo, se podría echar a la persona del establecimiento. No lo especifica, ¿vale? No, los límites que pone son esos 3 casos. Entonces, nada, entonces no se puede. Realmente estos son perros entrenados, ¿eh? Fíjate, cuando muestre signo evidente de falta de higiene, síntomas claros de enfermedad que puedan causar deposiciones de heridas. Cuando concurre una situación de riesgo inminente y grave para la vida integridad física de las personas, el propio perro, o cuando se haya estado de acuerdo en suspensión o pérdida de la condición. No dice que el perro de por culo. ¿Vale? Así que. Imagínate que está en un asador y huele carne allí. Porque hay un trozo. Sí. Norma de acceso al entorno laboral, norma de acceso a los medios de transporte, entorno excluido del derecho de acceso. Que, por ejemplo, no entran en la zona de transformación de alimentos, ¿vale? Digamos, el acceso exclusivo a personal de restaurante, pero bueno, un cliente normal tampoco, en los quirófanos, zonas de cuidado intensivo, en el agua de las piscinas y atracciones de los parques acuáticos. Hombre, en el interior de atracciones, en los parques de atracciones, es decir, no te lo va a montar en la montaña rusa, es que, en fin, son cosas que tienen sentido, ¿verdad? Derechos y obligaciones, dice acceder circular. Vamos a ver si aquí pone algo de eso, no sufra garganta, no presta garantía, ¿vale? Están obligadas a cumplir con la obligación de la normativa, llevar consigo el carné de la unidad de vinculación, colocar disponer una póliza, garantizar que el perro cumpla con las condiciones, exhibir o mandar, utilizar asistencia exclusivamente para aquellas funciones en las que fue adiestrado, mantener al perro a su lado y controlado con sujeción a cada nuevo establecimiento. Cumplir normas de higiene y seguridad, la medida, garantizar el buen trato y bienestar del perro, acuerdo con la normativa, no pone nada, ¿eh? De que el perro de por culo. Derechos y obligaciones, responsabilidad de los daños, condiciones higiénico-sanitarias, centro de adiestramiento, capacidad profesional. Aquí está lo de la identificación del perro, ¿vale? Que tiene que llevar el distintivo oficial colocado de forma visible, arnés o collar, ¿vale? ¿Vale? Procedimiento de reconocimiento de perro, suspensión de la condición, pérdida. La pérdida o sustracción de un animal, ¿sabéis por la nueva ley los plazos que hay de comunicación? ¿Habéis estudiado la ley 7/2023? Ahora se establece una obligatoriedad de comunicación al registro de pérdida o sustracción del animal en un plazo de 48 horas. ¿Vale? Eso es ley 7/2023 estatal. Bueno, pues ya está. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a esta ley. Yo creo que sí que merecía la pena. Porque yo pondría la mano en el fuego que no va a caer. Pero, oye, ahí está. Ahí está, ¿no? Al fin y al cabo hemos perdido escasos 40 minutos en ella. O mejor dicho, hemos invertido este tiempo y ya está. Ya se conoce y bueno, ya está. Ahí está la situación. No, evidentemente, porque lo hay seguro y que va a haber más posiblemente. Así que ten en cuenta que esto es relativamente nuevo, es una ley de 2021. Eso en cuestiones legislativas es nada. Así que ahí está. Paramos hasta aquí. La próxima clase yo creo que veremos ordenanza movilidad y seguimos con la corrección del 2 y del 3. ¿Vale? Listo. Gracias. Era 5/4.